a diferencia de todo el escenario de la clase trabajadora por fuera. Entonces, en ese sentido, no se quiere tampoco perder esa comodidad que se convierte también eh, de derechos a privilegios. Y en ese sentido, cuando se intenta como romper el escenario para radicalizarlo desde una propuesta de educación popular o de investigación mucho más articulada con las comunidades, mucho más articulada con los contextos, eh, se, se vuelve problemático. Y termino, digámoslo así, con un ejemplo muy sentido de unas discusiones que se han venido dando con algunos colegas acá en la institución donde laboro, y es que, bueno, hasta qué punto somos educadores populares de 6 horas, ¿no? Que es el tiempo de permanencia que nosotros tenemos acá en la institución. Y si de verdad pues vamos a dirigirnos por ahí, o es una educación popular articulada con las poblaciones con las que trabajamos. Y me hizo recuerdo esto que hablaba el compañero de la plenaria general, de cómo de alguna u otra forma, cuando hablamos de educación popular, se nos hace muy cómodo que los saberes, que las prácticas, que los conocimientos de las comunidades lleguen a la institución, pero la institución cómo apoya también, o cómo los actores institucionales apoyan los procesos de afuera cuando tienen que ver con procesos políticos. Por ejemplo, se puede evidenciar con procesos de recuperación de tierras que están llevando a cabo las organizaciones campesinas e indígenas. Cómo uno de alguna u otra manera llega a participar de esos espacios y hacer educación popular ahí, siendo docente de una institución educativa, y no simplemente haciendo un poco de extractivismo epistémico, de convocar a las comunidades a la institución para hacer actividades, eventos, publicaciones, escritos, trabajos, pero cómo apoya la institución procesos más radicalizados que pues están propiciando las comunidades. Dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Eh, Saludamos también a Lau. Buenos días, Lau. ¿Cómo estás? Si puedes presentarte, por favor, y prendes tu cámara también, nos cuentas en dónde estás y puedes intervenir libremente para conocer tu punto de vista. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Laura, vivo en Barranquilla, bueno, soy de Barranquilla, vivo acá, soy estudiante de sociología, no tengo como esa amplia experiencia en cuanto a educación popular, en cuanto a la práctica que de pronto tienen muchos de los que están aquí. Simplemente que como estudiante de sociología, son procesos que van como inherente a la carrera y uno se va como enterando y observando. Y desde este año soy parte de un colectivo con el que he intentado empezar a hacer proyectos de educación popular. Este, Estamos llevando a cabo un proyecto de educación sexual y reproductiva y bueno, ahí hemos aplicado, digamos que algunas de las metodologías, pero algo que yo sí he observado en cuanto a las personas que llevan procesos y tienen mucha experiencia en esto. El año pasado en Ibagué tuve la oportunidad de hacer un diplomado en proyectos sociales y la gente sabe mucho, pero eso era algo que a mí me causaba mucha curiosidad, era eso. Saben mucho de metodología, de cómo hacer los talleres, de cómo se hace, de cómo es el paso a paso de cumplir como que esto es lo que voy a mostrar al final y como que van como concreto al punto de lo que van a hacer. Pero yo decía, ¿y qué tanta capacidad de apropiación tienen las personas, o sea, ¿cómo decir?, los participantes y el público beneficiario de eso, de lo que está pasando detrás de eso, después de eso, la mentalidad, el pensamiento, como si yo sí de pronto me afino mucho a la teoría y cuando Paulo Freire hablaba hablando de educación popular, sobre llegar a la concientización de por qué está pasando todo eso, de que el, el con los que se está trabajando como que se den cuenta de qué realidad, cuál es su realidad y qué papel juega en esa realidad. Yo siento que eso a veces en cuanto a la educación popular se pierde, simplemente se lleva a cabo como que sí, vamos a hacer todo este proceso
de vamos a hacer los talleres, vamos a comunicarnos, vamos a participar, pero solamente está como en ese momento. Ya luego de eso no hubo realmente, siento yo, una transformación en el pensamiento, y a mí me parece importante realmente para que los procesos de transformación lleguen a una continuidad y sigan en el camino. Tiene que haber una transformación del pensamiento en cuanto en cuanto a hacer como no solo vamos a alfabetizar, por ejemplo, o no solo vamos a enseñar un tema concreto, sino también a que esa pedagogía vuelva y ellos se apropien de ella. Bueno, hasta el momento eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Bueno, he tomado apuntes de ideas que todos han planteado hasta el momento. Voy a hacer un pequeño resumen para que podamos abordar la discusión de alguno de estos temas en lo que nos queda de tiempo, que son unos 15 minuticos. Se ha hablado de varias cosas. La primera, muy importante, así que resalto, es que hay una sensación a veces que cuando la investigación llega a los territorios, hay una utilización de la comunidad como para sacar información. Esto es muy al estilo como lo que hace la institución a través del DANE o que busca información, que tiene como unas herramientas ya muy establecidas, algunas veces muy estrictas, que tienen una finalidad de preguntar datos muy específicos. Entonces, cuando la comunidad llega también a estos espacios, siente que es como algo más de extractivismo, pero esta vez no de los bienes naturales, sino de los bienes culturales o de las relaciones sociales que se tienen de alguna manera. Esto viene sucediendo también como desde hace algún tiempo porque, bueno, hay como una falta de empatía a veces, que era lo que decía Orlando Falsborda. El eje principal de la IAP, de la investigación y acción participativa, es que el investigador se involucre, que la investigación sea acción, quiere decir que el investigador se active, o sea, que viva en la comunidad unas experiencias, no solo que sea extractivista. Entonces, cuando hemos caído en eso, la comunidad se siente, ¿sí? Se ofende, se ve maltratada algunas veces, porque si bien hay buenas intenciones, muchas veces no hay ese retorno de la información, porque algunos investigadores que van a los barrios o a las veredas, pues toman la información, hablan con la comunidad, de pronto tienen un buen momento allí eh, humano. Sin embargo, cuando vamos a ver los resultados de eso que se indagó, es muy difícil cuando llega al barrio, como esa respuesta, esa muestra, lo que llamamos nosotros un producto de la investigación, pues cuando va al barrio es muy difícil porque a veces es un texto, sí, generalmente las investigaciones se presentan como unos ensayos con normas APA incluso, porque así lo exige la academia. Entonces, bueno, esto no es el lenguaje más, digamos, adecuado para esa retroalimentación con la comunidad. Muchas veces ni siquiera se hace la tarea de llevar nuevamente a la comunidad ese saber, sino que se queda en la biblioteca o se queda en la calificación del profesor y ahí quedó todo ese esfuerzo grande y por eso IAP, como lo decía Orlando Falsborda, tiene que ser una acción que implica una participación para transformar. O sea, no solo es ir a ver y no solo es ir a extraer, sino que implica acción, que es lo que yo hago con lo que he descubierto, ¿cierto? Si yo puedo accionar algo y participar implica que se meta el investigador. Entonces esa séptica, que es otra de las cosas que también se habló un poco aquí, y es que en las universidades como tienen unas miradas también políticamente correctas de algunos temas, pues es muy aséptica la crítica, como que cuando hay una crítica a algunos temas en las academias, pues termina siendo como una manera de nombrar las inconformidades, pero nada más. Sí, como que no hay una conciencia real de eso que se descubre y se queda también en la academia como con unas buenas formas que tiene a veces
los profesores, algunos temas que son más válidos y otros que no son tan válidos. Y ahí la institución también tiene mucho que cambiar, porque la institución finalmente es quien está validando si ese saber popular, si eso del barrio, si es importante o no. Finalmente sigue siendo la institución, la academia, el grupo de investigación, quien determina si un barrio, si una comunidad, si una sociedad pequeña es, digamos, de una manera digna de ser investigada, y también de eso que se encuentra hay unos valores de cosas más importantes que otras. Entonces, ¿quién da o quién valida la información de esas IAP? ¿Es la comunidad o son los investigadores con todo esto que hemos venido reflexionando? Eh, y tiene mucho que ver esto con lo que nos decía ahorita Laura, que es la transformación del pensamiento, porque finalmente estas investigaciones como que no están llegando a el objetivo principal que tiene una IAP, que es una acción participativa. Una acción quiere decir que yo investigo y que planeo una estrategia de acciones y participo de ellas, estimulo a la comunidad, aprendo de ella, vivo con ella esa experiencia. Entonces de pronto eso está faltando, ¿no? Ese pedazo del eslabón que en realidad los estudiantes, los investigadores cuando van al barrio, como que sí tengan esa posibilidad de vivir la experiencia humana y de sumergirse, que era lo que planteaba Orlando Falsborda, es lo que decía en una IAP, es diferente a una investigación tradicional de las que conocemos, porque no es la misma objetividad del investigador, ¿sí? En la investigación tradicional de las ciencias humanas se le pide al investigador una objetividad y se sobreentiende que es una persona que puede ser objetiva, pero sabemos que no hay personas que podamos ser objetivas porque todos tenemos una formación social, cultural, histórica. Entonces, esa exigencia tradicional a la investigación de la objetividad, Orlando Falsborda la pone en controversia cuando dice investigación y acción participativa implica que sienta el investigador, que sienta, que participe, que se unte, que se meta en la profundidad de lo que está tratando de investigar. Entonces, por eso a veces vemos que en la institución pues es totalmente diferente. En la institución se pone guantes para tocar cualquier cosa, se pone tapabocas. Es muy, muy aséptico a veces la institución frente a las comunidades. En este sentido no es tan fácil eso que quería Falsborda de que el investigador se embarrara, que el investigador comiera de la comida de las personas, pues no se las quitaran, obviamente, que se alimentara junto a sus objetos de investigación, que supiera sus hábitos. Por eso él mismo se fue y se sumergió en la vida de los campesinos para poder hablar también un poco en ese sentido. Y ahí es despojarse de esa finura o esa galanura que da la academia, un poco ese estrato intelectual que tiene y ir al fondo de la realidad de las personas y de las situaciones, no como un investigador aséptico limpio que mira desde lejos, que toma notas, que graba videitos y eso, sino que de pronto tiene cómo tomarse un café con las personas, escucharles, indagar cómo son sus hogares. Por eso hay también mucha distancia entre una cosa y otra. Y bueno, eso es más o menos como algunas de las ideas. No sé ustedes que quieran también que podamos en estos minuticos que nos quedan. Marcos, ¿querías también compartirnos? Sí, Camilo, ahí escuchándote, pues se me viene una discusión también a la cabeza en relación a los contenidos y de alguna manera que en algunos momentos, no solamente cuando se ha institucionalizado la educación popular y la investigación acción participativa, sino también en los procesos comunitarios de base, se deja a un lado un poco como
como aquellos marcos categoriales o aquellos fundamentos ideológicos, también podría decirse teóricos, no solamente académicos, sino también de los saberes populares que se han construido históricamente y que han servido para hacer una lectura radical de la realidad. Creo que, digámoslo así, eh, pues parte de la educación popular, de los primeros lineamientos teóricos de Paulo Freire y de, bueno, de todo, digamos así, el andamiaje que se construyó hacia los años 60, 70, en los trabajos populares, pero también desde la academia, parte también de unas lecturas marxistas. Y esas lecturas marxistas se han de alguna u otra manera también como articulado, puesto en relación y en discusión con saberes críticos y populares puestos desde el territorio o que emergen desde los territorios y que se tienen que también poner o seguir manteniendo dentro de los contenidos de la educación popular. El mismo Orlando Falborda de alguna u otra manera tuvo relación con estos cuerpos, estas categorías de análisis y creo que propiciarían también el poder como darle profundidad al trabajo de la educación popular, porque pues también es leer los contextos, ¿no? Mucha de la educación popular cuando se hace lectura, por ejemplo, muy liberal de lo que se necesita discutir dentro de los talleres, dentro de los eventos, se dice sí, la necesidad de reconocer el contexto. Y reconocer el contexto es mirar la fauna, la flora, las prácticas, los saberes, pero no se pone en discusión cómo se está en disputa con relaciones de poder global, tanto culturales como materiales, y esas lecturas son propiciadas con unos marcos categoriales también de ciertos cuerpos teóricos sociocríticos, que como digo, no solamente están en la academia, sino que también están en las comunidades y que uno tiene que de alguna u otra manera acercarse y seguir de alguna u otra manera como movilizándolos en los espacios en los que uno está trabajando la educación popular. Es como digamos así, redefinir o reacentuar más bien la necesidad de trabajar ese aspecto para poner en discusión de que no solamente se queden en la forma. Eso sería. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, desafortunadamente el tiempo es muy corto, tenemos muy Pero yo poco. quería decir algo en el que no se hace énfasis de lo que se ha dicho, y es Claro que que sí. se privilegia mucho es la técnica, ya sea el taller, el círculo de la palabra, pero no en el mediador del diálogo para hacer que los contenidos o temas que ayudan a entender esa situación, problema, emerjan como saberes desde las mismas comunidades. Entonces, como es en la educación formal, se va ya, yo digo que hay un hibridismo entre ese positivismo y lo que significa hacer investigación, acción participativa desde una propuesta contrahegemónica a la manera como se produce conocimiento. Entonces, no es como andar rápido, hagámoslo rápido y pasemos de esto y pasemos a lo otro, pero no se da el tiempo, porque como lo decía el profesor Marco, esto requiere tiempo. Eso no es de las 6 horitas y me voy. Eso va más allá porque es hasta la reflexión con el mismo equipo que está dinamizando el proceso de la investigación, que ahí entran las comunidades, entran los, no sé, entre comillas, académicos que también dinamizan esos procesos. Gracias, Noemi. Claro que sí, tienes mucha razón. ¿Quién más quiere de pronto compartir algún pensamiento en estos minutos que nos quedan? Les recuerdo que en la plenaria, ahorita todos pueden participar, no hay, digamos, un delegado como tal, aunque si ustedes quieren de pronto alguno de aquí del grupo comienza su intervención, no hay problema, todos pueden participar. Entonces, ¿quién quiere, Viviana? No, la verdad no. Pues lo que he escuchado y es la realidad en que se está viviendo. Pues yo soy psicóloga y mi perfil es comunitario, ¿no?
Entonces siempre he trabajado con comunidades afros, indígenas, y siempre he estado con ellos, o sea, haciendo no solamente la investigación, sino participando con ellos. Más lo he hecho en la costa pacífica y con afros. Estando acá ya he hecho como esa interacción con las comunidades indígenas. Entonces es bien importante tener esta base para realmente ser un educador popular y realmente aplicar la investigación, acción, participación. Porque si uno no conoce las realidades sociales, si uno no conoce realmente qué es lo que está pasando con cada una de las etnias, si no conoce realmente la realidad social, yo hablo de Colombia, la realidad social que nosotros tenemos es muy delicada, tenemos extrema pobreza y falta de todo. Y si no conocemos eso, es un poco dispendioso aplicar estos criterios que lo menciona Freire, que lo menciona Falsborda, aunque él fue uno de los pioneros, precisamente Falsborda, de acentuar un poco a la realidad, especialmente a la realidad de Colombia. Entonces, es de vital importancia conocer nuestras realidades para poder aplicar todo lo que está muy bonito escrito, pero aplicarlo a nuestra realidad, especialmente acá en Colombia. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere compartirnos su pensamiento antes de que vayamos a la plenaria? Bueno, en ese caso, como ya se nos está agotando el tiempo y que vamos a regresar a las 10:20 a la plenaria, entonces, pues bueno, ya vamos a despedirnos, dejando como unas ideas allí sobre la mesa, muy importantes, un pequeño resumen de lo que hemos conversado. Hemos hablado de que a veces la investigación, por no saberse hacer de una manera adecuada, termina lastimando a las comunidades. Terminan las personas a veces sintiéndose manoseadas o instrumentalizadas. Esa es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta para que esa forma no prevalezca sobre el contenido, ¿no? Porque la idea de la IAP es una transformación positiva y no una nueva estigmatización o una revictimización o nuevas cosas que no queremos en la comunidad. Eh, También que a veces las comunidades y las instituciones no van al mismo ritmo ni piensan lo mismo y que se impone la más poderosa, que a veces la institución impone cuáles son los temas más interesantes, cuáles son las comunidades que se van a mirar, siempre como que el poder está desde el lado de la academia, quien decide, y la comunidad a veces está expectante y se sorprende de los resultados porque es como si vinieran de otros lados a conocer el espacio de uno, pero ese diálogo allí como que a veces sigue habiendo una hegemonía allí, ¿no? Unos instrumentos de control. Bueno, también hablamos de la transformación real de los territorios, que estas investigaciones lleven a transformaciones reales, que no se queden solo en un discurso bonito, en una manera adecuada de representarnos, sino que en realidad sirvan para que las comunidades cambien algunas cosas. Eso es la acción participativa. Esa acción participativa de la que habla Falsborda es que esas actividades, esas nuevas maneras de hacer, eh, en realidad estén pensadas para la comunidad. O sea, la investigación nos da herramientas para hacer cosas en la comunidad. Aprender de la comunidad nos da respuestas de cómo podemos hacer algo con ellos. Eso es también la acción en la acción participativa. Y bueno, por ahora entonces vamos a regresar al chat general con los demás compañeros. Los invito a que todos quienes quieran participar. No sé si hay alguien que podamos nombrar como para que dé una pequeña descripción de nuestra conversa. No sé si de pronto quisiera alguien postularse antes de que volvamos al grupo general. No sé si de pronto Marcos, que nos conversó de varios temas, y no sé si quieras de pronto si nos piden una intervención por grupo, si quisieras acompañarnos en esa parte.
Vale, Camilo, no hay ningún problema. Listo, vale. Entonces, así quedamos, ya nos vemos en el chat. Aquí entonces podemos salir y volver a ingresar en el grupo de la tercera escuela, en el chat. Va a volver a aparecer el mismo botoncito de unirse. Entonces salimos de acá y ingresamos al otro chat. Entonces, bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo y nos vemos en el grupo general.